continuación tengo el placer de presentaros a una antigua compañera ecofísica que nos va a dar una charla de introducción a la computación cuántica. Ella trabaja en el grupo QINFO del Instituto de Física Fundamental del CSIC y actualmente está trabajando en el análisis numérico cuántico y de inspiración cuántica y más concretamente en la resolución de ecuaciones diferenciales. Así que os dejo con Paula y un gran aplauso para ella. Hola, ¿se escucha bien? Vale, bueno, muchas gracias Juanjo primero por presentarme y me gustaría comenzar agradeciendo a todos los patrocinadores que han hecho esto posible y también a la Aula de Software Libre por invitarme a estar hoy aquí en Salmorejo Tech para hablar sobre computación cuántica, como ha dicho, es a lo que me dedico actualmente en mi doctorado. Y es que la computación cuántica se ha convertido en un tema pues, de gran actualidad y que es muy popular y esto lo podemos ver a través de distintos medios. Uno de los ejemplos serían los medios de comunicación, en el que podemos ver muchas noticias relacionadas con el tema y titulares que son muy diversos. Por ejemplo, aquí tendríamos que acalla las críticas, que ya rozamos la corrección de errores, es decir, que tendríamos ya casi los ordenadores cuánticos ideales, pero luego hay otros titulares que son más conservadores diciendo que, bueno, ¿cuándo vamos a comprometer la ciberinformática? Y ya nos dicen que todavía estamos lejos, que necesitaríamos millones de qubits. Entonces, en realidad, entre tanta información, más bien lo que tenemos es bastante desinformación. Y no solo esto, sino que también por parte de películas o series, pues tenemos esta referencia a la computación cuántica o más bien a la física cuántica. Por ejemplo, en la película de los Vengadores Endgame, la física cuántica juega un papel fundamental en la trama y lo que explican allí realmente no está muy cercano a la realidad de la física cuántica. Y luego también este otro ejemplo, que sería la serie DEPS, que habla sobre un ordenador cuántico y, bueno, lo que puede hacer ese ordenador cuántico dista mucho de lo que pueden hacer los que tenemos hoy en día. Entonces, yo creo que es muy importante hoy en día pues, entender en qué consiste exactamente la computación cuántica, porque es un área científica que ha sobrepasado las barreras que normalmente encierran a este tipo de conocimiento y ahora ha llegado también a despertar el interés tanto del público general como en el caso de las empresas. Y por lo tanto es necesario saber en qué consiste para discernir lo que es correcto de lo que es falso. Y para ello pues estamos aquí hoy para entender lo que es la computación cuántica, explicando sus conceptos básicos y yendo más allá. También, por ejemplo, aprendiendo a cómo implementar circuitos cuánticos en ordenadores cuánticos reales, así como sabiendo cuál es el estado del arte de estos ordenadores y qué problemas podemos resolver. Porque al final lo interesante es ir más allá de los conceptos teóricos y entender qué es lo que podemos hacer con lo que tenemos hoy en día. Pero para entender lo que es la computación cuántica hay que empezar por el principio, y es con la computación clásica. Un ordenador clásico, que sería un ordenador que tenemos todos hoy en día en nuestra casa, es una máquina electrónica digital programable a la que se le pasan unos datos de entrada, que luego son procesados, se obtiene una cierta información de esos datos, y al final pues, se obtiene una salida. Y este es el proceso de la computación, en el cual juega un papel muy importante cómo decidimos codificar la información. Y en el caso de la computación clásica, la mínima unidad de información es el llamado bit, que puede tener dos valores, o el 0 o el 1. Esto lo que quiere decir es que la información se codifica de forma binaria y pues, utilizando esta codificación con solo 2 dígitos y uniendo muchos bits, podemos codificar cualquier información. Sin embargo, en computación no es suficiente simplemente poder codificar esta información, sino que también tenemos que poder modificarla. Y para ello se utilizan las puertas lógicas, que modifican el estado de los bits, y bueno, aquí hay muchos ejemplos, y por destacar algunos de los más sencillos, tendríamos aquí la puerta NOT, que lo que haría es negar el estado del bit, es decir, pasarlo del 0 al 1 o del 1 al 0. Entonces, con estos dos elementos base, los bits y las puertas lógicas, pues podemos construir pues, ordenadores clásicos y pueden hacer todo el tipo de cosas que ya sabemos que hacen hoy en día. Sin embargo, este tipo de ordenadores no están exentos de limitaciones. Y estas limitaciones se manifiestan por distintas formas. Por ejemplo, hay algoritmos que hoy en día pues, no se pueden resolver con ordenadores clásicos o que son problemáticos. En el caso del Machine Learning o en el Big Data, más concretamente, trabajamos con tantos datos que es complicado debido a la potencia de cómputo actual. O, por ejemplo, en el caso del análisis numérico, para resolver ecuaciones que son en muchas dimensiones. Una manera de aumentar esta capacidad de cómputo sería trabajar en la mejora de los procesadores, que son al final de lo que depende esto.
Y estos procesadores están compuestos por unos componentes electrónicos que se llaman transistores, que codifican los bits. Entonces, para que os hagáis una idea, en un Intel i7, que será muchos de los procesadores que tendréis en vuestros ordenadores, hay del orden de miles de millones de transistores. Esto lo que quiere decir es que tienen un tamaño muy pequeño. Y cuando digo muy pequeño es del orden de los nanómetros. Esto quiere decir que si nosotros quisiéramos aumentar la capacidad de cómputo, tenemos que poner más transistores. Y esto haría que fueran incluso más pequeños. Y es aquí donde está el problema, la limitación. Si nos vamos a tamaños tan pequeños, los efectos cuánticos, que en computación clásica son despreciables, dejan de serlo y ahora van a actuar como un ruido que nos van a dar lugar a errores en nuestros cálculos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Que hemos llegado a un límite en la computación? No, lo que significa es que nosotros hemos decidido considerar estos efectos cuánticos como un ruido. ¿Qué ocurriría si en lugar de ello los considerásemos como una herramienta para realizar nuestros cálculos? Y esto es precisamente lo que se propone la computación cuántica. Pero antes de explicar en qué consiste, tenemos que saber qué es la física cuántica y los fenómenos en los que ésta se basa. Y es que la física cuántica es el área de la física que estudia la naturaleza a escalas espaciales pequeñas. Es decir, estudia el comportamiento y las propiedades de los objetos microscópicos, cosas tan pequeñas como un átomo, incluso más pequeñas como un electrón. Y aquí quizá os preguntéis que por qué tienen que comportarse de forma diferente los objetos macroscópicos de los objetos microscópicos, porque necesitamos otra física. Y esto se debe, por ejemplo, lo podemos ver mediante este simple ejemplo. Imaginemos que tenemos un objeto y queremos medir una de sus propiedades, como sería su posición. Esto se hace a través de la visión, gracias a la luz, que está formada por unas partículas microscópicas llamadas fotones, que inciden sobre el objeto y nos permiten verlo. Si este objeto es macroscópico, como los fotones son muy pequeños en comparación, el efecto que tienen al realizar la medida es despreciable y podemos determinar la posición con exactitud. Sin embargo, si tuviésemos un objeto microscópico como un electrón, en este caso los electrones y los fotones tienen un tamaño parecido y esto va a hacer que el efecto de medir el electrón vaya a modificar su posición. Y ahora tendremos distintos estados posibles que van a cambiar con distintas probabilidades cada vez que hagamos una medida de la posición del electrón. Y esto es lo que hace que la física cuántica tenga una naturaleza probabilística. Entonces, aquí está la principal diferencia entre la física cuántica y la clásica. Si bien la clásica es determinista y vamos a poder estudiar el comportamiento de los objetos a partir de medidas de sus propiedades que son exactas, en el caso cuántico tenemos que todo va en función de probabilidades. Y esto se manifiesta en distintos fenómenos. Y el primero que vamos a ver es el de la superposición cuántica, que bueno, normalmente se explica mediante este ejemplo del gato de Rödinger, no dice que está pues, vivo y muerto a la vez hasta que abres la caja, pero yo creo que para nuestro objetivo, que es entender lo que es la computación cuántica, sería mucho mejor utilizar este ejemplo, que es un sistema de dos niveles de energía, el estado fundamental de energía mínima y el primer estado excitado. Aquí podréis ver algo un poco raro y que es esta notación que rodea al 0 y al 1, y esta es una notación que se usa ampliamente en mecánica cuántica y se llama notación bracket. Aquí tenemos que un ket denota un vector en el espacio de Hilbert y un bra una forma lineal, pero bueno, vosotros lo que tenéis que tener más claro es que estos estados, el 0 y el 1, se van a representar como estos vectores que van a formar pues, una base. Y bueno, una vez que tenemos estos conceptos así explicados, podemos pasar a hablar de lo que es la superposición cuántica, que es un principio que establece que si yo tengo un sistema físico, se encuentra simultáneamente en todos sus estados posibles y que yo cuando mido ese sistema solo voy a obtener uno de todos esos estados de la superposición. Entonces, si mi sistema de dos niveles fuera clásico, yo solo tendría dos estados, o el 0 o el 1. Pero en el caso cuántico voy a tener una superposición de estos dos estados, que va a venir dado por el siguiente estado general, que es una combinación lineal normalizada de estos dos estados. Y aquí hay una cosa que es clave, y es que esto tiene que estar normalizado. ¿Y por qué? Porque, como hemos dicho, aquí todo va a depender de las probabilidades. Y es posible calcular la probabilidad de que mi estado esté en el 0 o esté en el 1. Esto se calcula de esta forma y como vemos que está relacionado con los coeficientes de la combinación lineal y las probabilidades tienen que sumar 1, esto significa que esto está normalizado. Y bueno, y el segundo fenómeno que vamos a explicar es el del entrelazamiento cuántico, que también es muy importante. Y dos o más sistemas se dicen que están entrelazados si no se pueden describir de manera independiente, sino solo mediante un estado único que los engloba a todos, incluso aunque están separados. ¿Esto qué quiere decir? Si están entrelazados y yo mido una propiedad de uno de los sistemas, el otro, aunque esté lejísimo, va a verse afectado por el hecho de realizar esta medida. Y de nuevo podemos volver a nuestro ejemplo del sistema de dos niveles para entender un poco mejor esto. Es decir, si estos dos sistemas, los sistemas 1 y 2, no estuvieran entrelazados, como en este caso, podemos definirlos
de esta manera, igual que hemos hecho anteriormente. Y nuestro sistema total sería el siguiente, en el que vemos que todas las combinaciones de los estados de las medidas de los subsistemas son accesibles. Es decir, tenemos 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Sin embargo, ahora, si tenemos un sistema entrelazado, ya no podemos escribir esto como un estado producto que nos permite recuperar los sistemas individuales, sino que solo vamos a tener un sistema general que lo define a todos. Si, por ejemplo, el entrelazamiento se da de forma que los dos sistemas tienen que estar en el mismo estado, pues este sería el caso. Si mido el sistema 1, este está en el 0 y el 2 también, y si lo mido aquí, pues 1, 1 y viceversa. Y bueno, pues yo creo que ya es suficiente física y vamos a pasar a la computación cuántica, que es un nuevo paradigma de computación que se basa en estos fenómenos, la superposición y el entrelazamiento, para realizar los cálculos y así obtener ventajas sobre la computación clásica. De esta manera vamos a poder resolver problemas que aunque actualmente se pueden resolver con ordenadores clásicos. La computación cuántica propone una alternativa más eficiente y además para otros problemas que son actualmente irresolubles podemos utilizar algoritmos cuánticos para resolverlos. ¿Cómo vamos a obtener esta ventaja? Pues ahora de nuevo tenemos que definir la unidad mínima de información, que si en el caso clásico era el bit, ahora tenemos el qubit o quantum bit. Para el bit teníamos solo dos valores, el 0 o el 1, pero en el caso cuántico tenemos una superposición de estos dos valores, el 0 y el 1. Y este sería el estado de un qubit, que si os acordáis, esto es efectivamente el mismo estado que hemos visto antes para un sistema de dos niveles. Lo que quiere decir que al final un qubit es precisamente eso, es un sistema de dos niveles de energía y por eso pues, todo lo que hemos estado viendo es aplicable a la computación cuántica. Además, muchas veces es probable que veáis esto en computación cuántica, que es la esfera de Bloch, una representación geométrica del sistema de dos niveles y que se usa para describir los qubits. Aquí vemos distintos ejes y normalmente se trabajará sobre el eje Z, en el que tenemos la base, como he hablado antes, el 0 y el 1 en los polos norte y sur, y pues entonces usando coordenadas esféricas podemos representar el qubit en esta esfera. Entonces lo que vemos es que un qubit pues, va a tener infinitos estados, pero al final cuando lleguemos a medirlo, pues solo vamos a tener o el 0 o el 1 por el principio de superposición. Entonces lo que quiere decir que al igual que en el caso clásico yo tengo que añadir más qubits para hacer más cálculos. Pero aquí viene la gran ventaja, y es que si yo, por ejemplo, tuviera dos qubits, si esto fuera clásico, solo podría trabajar con uno de estos estados. Pero en el caso cuántico, puedo trabajar con la superposición, es decir, con todos simultáneamente. Esto quiere decir que si yo tengo n qubits, tengo 2 elevado a n estados y una ventaja exponencial de la computación cuántica frente a la clásica. Además, vamos a ver cómo el entrelazamiento también juega un papel muy importante porque nos va a permitir realizar operaciones controladas entre los qubits, es decir, cambiar el estado de un qubit dependiendo del estado de otro. ¿Y cómo vamos a realizar estas operaciones? Pues bueno, vamos a trabajar con el que se llama la computación cuántica digital y concretamente el modelo circuital, en el cual las operaciones vienen representadas por lo que se llaman puertas cuánticas. Y vamos a empezar entendiendo esto mediante un ejemplo que es muy fácil, es la puerta NOT, o puerta X, que actúa igual que la puerta NOT clásica, es decir, nos transforma el estado del qubit del 0 al 1 o del 1 al 0. Pero bueno, yo creo que es más sencillo trabajar con esto si utilizamos la notación vectorial para el estado del qubit y la notación matricial para el caso de las puertas cuánticas. Así que ahora vemos que al final operar con puertas cuánticas y qubits se reduce a multiplicar matrices con vectores, que es algo bastante sencillo. Sin embargo, al final nosotros vamos a tener muchas puertas y un montón de operaciones y tenemos que mirar cómo lo vamos a representar. Y para ello lo que hacemos es utilizar lo que se llama el circuito cuántico, en el cual aparece un qubit y una línea sobre la cual se colocan las puertas cuánticas que se aplican sobre dicho qubit. Y entonces este circuito representa esta operación. Si ahora yo quiero añadir más qubits, pues simplemente tengo aquí este circuito de 2 qubits, en el cual he aplicado sobre el qubit 0 la puerta X y nada sobre el 1. Matemáticamente, esto se representa de esta forma, en la que hemos elegido el convenio en el que el bit menos significativo va con el qubit 0. Y así que vemos que lo que hacemos es aplicar la identidad sobre el 1, es decir, nada, y la X sobre el 0, y utilizando este producto tensorial, llegamos al final al estado 0,1, que es efectivamente lo que buscábamos, porque no hemos hecho nada sobre este qubit, de ahí viene el 0, y sobre este lo hemos negado. Así que aquí obtenemos un 1. Y así es como se va trabajando en computación cuántica, añadiendo pues, más puertas a este tipo de circuitos. Y aquí vemos otros ejemplos, entre los que me gustaría destacar la puerta Hadamard, que lo que nos hace es poner el qubit en superposición, que es un efecto puramente cuántico. Y también tenemos aquí puertas de 2 qubits, como sería esta puerta CNOT, que lo que nos hace es que dependiendo de lo que valga un qubit de control, nos va a cambiar el estado del qubit objetivo. Si este vale 0, este se queda igual, pero si este vale 1, nos va a aplicar una
negación sobre el qubit objetivo. Y ya por último, pues esto sería un ejemplo de un circuito con más puertas, aunque bueno, en la realidad puedes tener 100 puertas, o sea, que son muchísimo más grandes. Y aquí vemos que son los elementos de los que hemos hablado, los qubits y las puertas cuánticas, y una cosa que todavía no hemos comentado, que es el hecho de la medida, y esto es fundamental. Porque, como ya hemos dicho, antes de medir lo que tenemos es un estado que es una superposición, pero nosotros tenemos que medirlo para sacar la información. Sin embargo, por el principio de superposición cuántica, cuando lo midamos, solo vamos a tener uno de los estados de esa superposición. Para poder recuperar nuestra solución, entonces lo que tenemos que hacer es repetir el número de medidas, un número de veces lo suficientemente grande, de manera que podamos recuperar la distribución de probabilidad de nuestra solución y así pues, resolver nuestro problema. Y bueno, pues una vez que ya sabemos en qué consiste la computación cuántica y también cómo trabaja con el modelo circuital, podemos pasar a ver cómo vamos a implementar esto. Y hay muchísimas opciones hoy en día, y aquí pues solo pongo algunas de ellas. Creo que es muy interesante usar estos Quantum Software Development Kits porque nos van a permitir tanto crear como manipular programas cuánticos como su simulación e implementación en ordenadores cuánticos reales a través de la nube. Y aquí pues tenemos diferentes opciones, por ejemplo, por parte de empresas que se dedican exclusivamente a esto, tenemos pues, Rigetti y Xanadu con sus respectivas propuestas, luego también está en el caso de spin-offs de universidades, o por ejemplo por las grandes empresas tecnológicas, como sería Google, que propone CIRC, el Microsoft Quantum Development Kit, y de IBM, que tenemos Qiskit. Y bueno, entre todas estas, yo creo que para aprender, y así es por lo menos como aprendí yo, pues está muy bien utilizar Qiskit. Y ahora pues, os voy a hablar un poco de esto. ¿Por qué elegimos Qiskit? Pues en primer lugar, al final Qiskit lo que es una librería de Python. Yo me imagino que aquí pues, casi todos sabréis ya programar en Python, así que bueno, eso es una cosa que tenéis ganada si queréis empezar con esto. Y bueno, una de las grandes ventajas de Python es que es open source, lo que nos va a dar acceso pues, gratuito. También vamos a tener todo el código fuente disponible y podremos hacer las modificaciones que necesitamos, además de todo el soporte que hay de la comunidad de Python. Pero no solo hay un gran soporte en Python, sino también en el propio Qiskit, pues, ya que IBM pues, ha tratado de que se cree una gran comunidad en torno a esto y pues tenemos muchas maneras de aprender. Por ejemplo, tenemos el llamado Qiskit Textbook, que es una colección de Jupyter Notebooks con tutoriales. Luego también están los tutoriales de YouTube y además se organizan muchas actividades, como en el caso de los hackathons, en los que pues, se aprende muchísimo y participa tanto físicos como informáticos, como pues, muchísimos tipos de gente. Y ya por último, Qiskit no puede dar acceso gratuito a algunos de los ordenadores cuánticos reales de IBM. Y bueno, pues que una vez que ya sabemos esto, pues nos podemos poner mano a la obra y lo primero que vamos a hacer es crearnos una cuenta en esta página en quantumcomputing.ibm.com y bueno, hay distintas herramientas, pero vamos a hablar del Quantum Composer. Esto es una herramienta gráfica que nos va a permitir construir circuitos cuánticos. Y aquí podemos ver en qué consiste. Lo primero que tenemos aquí es una serie de puertas cuánticas, así como un circuito cuántico de 2 qubits. Y ahora vamos a probar a ver qué ocurre cuando implementamos las puertas, comenzando por el circuito que hemos visto antes. Esto es en este caso la puerta NOT, que se representa así. Entonces, lo que hemos hecho es aplicar la puerta NOT sobre el qubit 0, y esto nos va a llevar a nuestro estado del 0,0 al 0,1, como podemos ver aquí abajo, con un 100% de probabilidad. Entonces, ahora, ¿qué ocurriría si nosotros, pues, una vez que ya estamos en ese estado, aplicamos otra puerta? Por ejemplo, la puerta controlada CNOT. Como ya sabemos, si esto está en el qubit 1, va a producir un cambio en el estado del qubit 0, del qubit 1, lo va a negar y nos vamos a quedar en el estado 1,1. Y bueno, ahora pues, se podría aplicar pues, muchísimas más puertas y así es como se construyen los algoritmos. Por ejemplo, si ponemos la puerta H, que nos lo pone en superposición, ahora tenemos el estado 0,1 y el 1,1, porque lo que hemos hecho es poner en superposición el segundo qubit que tenemos aquí, el que se llama qubit 1. Y bueno, y así es como se trabaja. Sin embargo, no es muy práctico utilizar este tipo de herramientas y lo mejor sería usar el código Qiskit que corresponde a este circuito. Así que ahora voy a enseñar un poco pues, cómo podríamos trabajar con este tipo de código. Y bueno, para ello pues, he creado este pequeño tutorial en el que vamos a ver cómo se hace computación cuántica. Y bueno, lo primero sería instalar Qiskit, que es muy sencillo, ¿no? Pip install Qiskit y pues ya lo tendríamos. Y aquí, bueno, un poquito de información sobre la versión que yo he utilizado. Y bueno, pues una vez que ya tenemos esto, podemos pasar a cuál sería el primer paso. Pues si quiero hacer un algoritmo cuántico, tengo que construir un circuito. Antes de añadir ninguna puerta, pues ¿cómo lo haría? Pues esto es muy fácil. Utilizamos la clase Quantum Circuit de Qiskit, que tiene muchas opciones, pero bueno, nosotros solo le vamos a dar el número de qubits en este caso.
Y para un circuito de 2 qubits se crearía de esta manera, y ahora lo dibujamos y vemos que efectivamente corresponde pues, con el circuito que yo he enseñado antes. Y ahora, ¿qué ocurriría si a este circuito de 2 qubits, en el estado 0 inicialmente, le añado una puerta? ¿Cómo se hace? Pues también es muy fácil. Cada puerta tiene un nombre, que es su método, y por ejemplo, si queremos añadir una puerta Hadamard, que nos va a poner este qubit en superposición, ponemos circuit.h sobre el qubit 0, y ya tendríamos nuestro circuito con una puerta. Para añadir puertas de 2 qubits, pues se hace igual, pero lo que tenemos que saber ahora es cuál es el qubit de control, que en este caso es el 0, y el objetivo, que es el 1. Y este sería cómo se hace. Así que ya tendríamos un circuito. ¿Qué ocurre si ahora queremos sacar los resultados? Porque al final eso es lo que nos interesa. Pues ahora hay que correr nuestro circuito. Y Qiskit nos da muchísimas opciones. Lo primero serían los simuladores, que aquí vemos todos los que hay, pero bueno, yo solo voy a hablar de 2 de ellos, el State Vector y el Air Simulator. El primero, que es el State Vector, nos va a permitir recuperar el estado cuántico exacto, es decir, la superposición. ¿Y cómo lo hace? Porque al final, como yo ya he dicho, se puede trabajar con matrices y vectores, y si no tienen muchos qubits, esto es posible. Pero vamos, solo hasta unos 32 qubits o así, porque al final multiplican matrices de 2 elevado a n por 2 elevado a n, y eso pues acaba siendo demasiado. Entonces, esto es muy útil porque nos va a permitir saber cuál sería la solución exacta para ver si nuestro código está bien o testear límites de infinitas medidas. Y bueno, aquí se procede de igual manera que anteriormente, creamos nuestro circuito y obtenemos el simulador que queremos y ahora hacemos una cosa que se llama transpilar. Esto es importante porque, bueno, en realidad en el modelo circuital que hemos visto anteriormente tiene una ventaja que es universal. Existe un set de puertas cuánticas que es universal y nos va a permitir construir cualquier algoritmo. Entonces, en un ordenador cuántico real no es necesario tener todas las puertas cuánticas implementadas, solo ese set universal. Así que lo que se hace es que las puertas se descomponen en términos de esas puertas que forman el set universal. Sin embargo, como esto es un simulador, pues no va a tener ningún efecto en nuestro circuito. Entonces, una vez que ya tenemos esto, podemos ejecutar el circuito usando esta función de run y obtenemos nuestro resultado. Y entre los resultados nos cogemos el state vector, que ese va a ser pues, el estado final, ¿no? El estado de la superposición, que efectivamente es este. Y también tenemos aquí pues, las probabilidades, que van a ser 50% al 0, 0 y 50% al 1, 1. Si vamos para atrás y vemos nuestro circuito, vemos que esto es lo correcto, porque lo que hemos hecho primero es poner en superposición este qubit, teniendo el qubit 0 en la superposición del 0 y el 1, y ahora aquí, cuando le pasa el 0, a esto no le pasa nada, y cuando le pasa el 1, este se niega. Entonces, solo hay 2 estados accesibles, el 0, 0 y el 1, 1. Así que, bueno, sin embargo, en realidad, al final, lo que queremos es trabajar con cómo funcionaría un ordenador cuántico real. Y para eso tenemos otro simulador, que es el Air Simulator, que puede funcionar como un simulador de un ordenador cuántico en el caso ideal, en ausencia de ruido, o incluso simular cómo se comporta un ordenador cuántico de los que tiene IBM. Hay muchísimas opciones. En el caso ideal se trabaja de la siguiente manera. Vemos que el código es exactamente igual, pero tenemos que añadir lo siguiente, un measure all. ¿Esto qué significa? Pues que al final ahora sí que vamos a realizar medidas de nuestro circuito. Ya no vamos a obtener la superposición. Y entonces tenemos que añadir estas operaciones para medir los resultados. Una vez que hacemos esto, pues pasamos al siguiente paso, cogemos nuestro backend y lo transpilamos, que de nuevo, como un simulador, no ocurre nada. Y ya, por último, pues podemos sacar los resultados. Para este caso voy a hacer 1024 medidas y voy a obtener el número de veces, las cuentas que sale cada estado, que vemos que son estas y llevan a unas probabilidades que son pues del 0,499,0501, es decir, casi exactas comparadas con las que hemos visto anteriormente. Y ya, pues una vez que tenemos todo esto, pues podemos pasar a lo último. Ahora ya queremos probar un ordenador cuántico de verdad. ¿Cómo se hace esto? Pues para ello el procedimiento es igual que el anterior, porque al final el ordenador de antes lo que hace es simular este ordenador, pero lo que tenemos que hacer es cambiar el backend que utilizamos. Entonces creamos el circuito, que es el mismo, y ahora pues elegimos un backend, que bueno, después de crearnos la cuenta, la salvamos y ahora cargamos y vemos todos los backends que tenemos disponibles. Y yo entre todo esto, bueno, he elegido para esta simulación el IBM Q Santiago, que es un ordenador cuántico de 5 qubits con esta conexión. Estas serían las puertas base que tiene, y aquí también tenemos mucha información, por ejemplo, sobre sus errores. Esto es muy interesante y lo podéis consultar en la página web de IBM Quantum Computing. Y ya pues aquí lo que podéis ver, que es como ya ocurriría ahora, pues cogemos nuestro backend, el IBM Q Santiago, y lo transpilamos. Que ahora es cuando efectivamente sí tiene un efecto, porque ahora es un ordenador cuántico real y lo que hace es que la puerta H la descompone en este tipo de puertas, aumentando el número de puertas de nuestro circuito. Y ya pues por último, obtenemos los resultados, igual que hemos hecho antes, para 1024 shots,
Y ahora lo que vemos es que hemos obtenido algunos resultados que hemos visto que teóricamente son inaccesibles, que son el 0,1 y el 1,0. ¿Y esto a qué se debe? Pues esto se debe a que los ordenadores cuánticos actuales no están exentos de ruido y estos van a dar lugar a errores y a resultados que teóricamente no se predicen. Y bueno, pues ahora que ya sabemos cómo se trabaja con un ordenador cuántico, os preguntaréis qué tipo de problemas son los que podemos resolver. Y la computación cuántica pues, nació a partir de la idea de utilizarse para simular sistemas físicos, que fue propuesta por Richard Feynman, un físico estadounidense, en 1982, ya que él decía que si la naturaleza no es clásica y queremos hacer simulaciones de la naturaleza, pues lo lógico, lo mejor sería hacerlo con mecánica cuántica. Y así fue como surgió este tipo de investigaciones. Y aquí tenemos algunas de las primeras aplicaciones, como por ejemplo el famoso algoritmo de Shor para factorizar números enteros en sus números primos. Luego también tenemos la transformada cuántica de Fourier, que si la clásica ya tiene muchas aplicaciones, pues la cuántica las mismas y con ventajas exponenciales. Y bueno, aquí hay otro ejemplo, por ejemplo el HHL para resolver sistemas de ecuaciones. O sea, hay muchas aplicaciones. El problema es que los ordenadores cuánticos actuales no son adecuados para resolver este tipo de problemas. Y esto se debe a que hoy en día nos encontramos en lo que se llama la Noise Intermediate Scale Quantum Era, que es una situación intermedia en la que el número de qubits de los ordenadores está entre como unos 50 y 100, el cual es suficiente para resolver algunos problemas interesantes, pero no como para poder aplicar técnicas de corrección de errores que nos van a permitir librarnos de los efectos del ruido. Y es que el ruido es uno de los principales problemas que tiene la computación cuántica en la actualidad y tiene diferentes causas. Por ejemplo, está la de coherencia, que es la interacción indeseada de nuestro sistema cuántico del ordenador con el ambiente, el crosstalk, que es la interacción indeseada entre los qubits, o los errores de las operaciones cuánticas, las medidas y las puertas. Entonces, esto lo que hace es que haya ruido, el ruido limita el número de qubits de operaciones y también tenemos un acceso limitado porque no hay muchos ordenadores cuánticos, no podemos hacer todas las evaluaciones que queramos. Entonces, los algoritmos que he hablado antes, que necesitan miles o millones de qubits físicos, pues no se pueden resolver hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer hoy con lo que tenemos? ¿Cómo resolvemos esto? Pues por un lado, podemos utilizar técnicas de mitigación de errores que nos van a permitir reducir los efectos del ruido y aproximarnos al caso ideal. Y luego otra cosa muy interesante es desarrollar algoritmos que sí que sean adecuados para este ordenador. Y aquí creo que viene una cosa que puede resultar muy interesante y que es un área que está ahora mismo en su apogeo, hay mucho hype, y es el Quantum Machine Learning, que es la integración de algoritmos cuánticos dentro de programas de Machine Learning. Entonces, este tipo de algoritmos son útiles porque es que uno de los problemas que puede tener Machine Learning es que tú tienes muchos datos, pero si usamos la ventaja exponencial cuántica, se puede reducir. Y además, pues entre todos estos, yo voy a destacar unos que son los algoritmos cuánticos variacionales y son muy adecuados para el estado del arte porque tienen mayor resistencia al ruido y además pues unos requisitos de hardware que no son muy grandes. Y aquí tendríamos cuál es el esquema general que nos va a combinar un ordenador cuántico y uno clásico para resolver nuestro problema. En este caso, lo primero que hay que hacer es codificar los datos clásicos que queremos optimizar en nuestro ordenador cuántico, en la forma de un circuito cuántico variacional que va a depender de una serie de parámetros que van a ser los ángulos de rotación de unas puertas cuánticas. Este circuito va a constituir una asa variacional, el cual se va a medir y luego desde estos resultados vamos a calcular la función de coste de un optimizador clásico que va a actualizar los parámetros de nuestro circuito. Así que este proceso se repite de forma iterativa hasta llegar a los parámetros óptimos. Aquí lo que pasa es que, pues, si os dais cuenta, el circuito cuántico juega un papel similar de una red neuronal clásica y antes pues lo que son los parámetros de la red son los parámetros de las puertas cuánticas y las conexiones entre las redes van a venir dadas por las conexiones entre los qubits dados por las puertas entrelazantes. Y aquí, pues bueno, también quiero destacar entre todo esto el Variational Quantum Eigensolver, que es un algoritmo muy utilizado y que inicialmente pues, se utilizaba para calcular el estado fundamental de un hamiltoniano, que eso bueno, parece como muy físico, con aplicaciones en química, pero en la realidad es que hay muchísimas aplicaciones, tanto de estos algoritmos variacionales cuánticos como de muchos algoritmos del estado del arte. Y aquí podemos ver algunas de ellas, ¿no? La simulación de materiales, que es algo como más obvio, el desarrollo de fármacos, pero es que, por ejemplo, se pueden aplicar a la resolución de ecuaciones diferenciales, que es lo que estoy haciendo yo concretamente, o también hay muchas aplicaciones en finanzas, problemas de optimización, etc. Y esto lo que está haciendo es que la computación cuántica, como ya he dicho, esté despertando mucho interés fuera de la academia y hay muchísimas empresas que están invirtiendo en esto. Y más allá de las grandes empresas tecnológicas, tenemos otras empresas como automovilísticas o Amazon que quieren optimizar sus procesos de producción o de reparto, o bancos que están invirtiendo en algoritmos para finanzas.
Y ya, pues para finalizar, pues tenemos este pequeño resumencillo en el que vemos cuál es el camino de la computación cuántica. La computación cuántica empezó antes de que existieran, pues estábamos en un mundo clásico en el que no había ordenadores cuánticos. Pero esto ya se sobrepasó y se pasó aquí a lo que se llama el desierto de la mortal de coherencia. Y es que ese es uno de los principales retos, poder superar los efectos de este ruido. Pero ya hoy en día tenemos algoritmos cuánticos que son capaces de trabajar pues debajo del tiempo para que esto lo afectase, y nos encontramos en lo que son las verdes praderas del NIST, que en los que hay mitigación de errores o algoritmos cuánticos variacionales, que nos dan resultados muy interesantes. Pero bueno, eso ya no es suficiente. Nosotros lo que buscamos es cruzar el mágico foso de la corrección de errores y llegar al fuente de los ordenadores fault tolerant, que son aquellos que nos van a permitir corregir los errores y aprovechar todas las ventajas exponenciales que nos da la computación cuántica. Y ya bueno, pues para finalizar aquí algunas cosas que quiero que os llevéis claras a casa, que lo primero es que el ordenador, la computación cuántica, es un paradigma de computación basado en el uso de fenómenos cuánticos, la superposición y el entrelazamiento para realizar sus cálculos, y que aunque es cierto que hay que entender estos fenómenos, tampoco hace falta ser un experto para dedicarse a esto. Hay muchísima gente que no es física que se dedica a esto, muchos informáticos, y al final pues el código es código Python, y bueno, yo animo mucho a que lo probéis. Y ya por último, que a pesar del ruido que hay en la actualidad, hemos visto que hay aplicaciones muy interesantes y que ya pues al final, pues espero que dentro de unos años podamos conseguir aprovechar la ventaja exponencial que nos propone la computación cuántica. Bueno, muchas gracias, esto sería ya el final, espero que os haya gustado, y bueno, una foto de mi grupo allí en la sede central del CSIC. Y nada, bueno, aquí tenéis mi dato de contacto, y ahora si tenéis alguna pregunta estoy disponible si tenéis tiempo. Muchísimas gracias, Paula. Y pues bueno, ahora tenemos unos minutillos de ronda de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta a Paula acerca de su excelente ponencia. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola, lo primero, muchas gracias por la explicación. Intento leer un montón sobre esto y creo que no me he enterado de todo, pero cuando veo la charla otras 3 veces me enteraré. Cuando hacéis el sampleado de la salida para pasar de función continua a discreta, ¿cómo sabéis cuántas veces tenéis que medir para obtener la función de distribución? ¿O depende del problema? Depende del problema. A ver, lo ideal es que miras todas las veces que puedas. O sea, en la actualidad eso está limitado. Si tú quieres, por ejemplo, este ordenador de IBM, creo que, no me acuerdo si eran 16.000 o 32.000 aproximadamente el número de medidas, y no se puede más. Entonces lo ideal es que tú miras todas las veces que puedas para obtener una aproximación más cercana. Y ya pues dependiendo de la complejidad del problema, del número de qubits, pues tendrás que hacer más o menos medidas. Porque si tú, por ejemplo, tienes muchos qubits, tienes pues muchos más estados accesibles, y si haces pocas medidas es posible que los estados con poca probabilidad no los capturar correctamente. Entonces depende de la complejidad de la solución que busques. Vale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? Hola Paula, muchas gracias por la exposición. Para los que este tema hemos oído hablar de él, pero no tenemos ni idea hasta que nos has contado algo, desde el punto de vista práctico, en el futuro, la computación cuántica, ¿qué va a permitir? ¿Resolver problemas que antes no se podían resolver con computación clásica? ¿Resolverlos más rápido? ¿O otro tipo de cosas que no alcanzo a ver, ¿no? Pues, o sea, yo creo que las dos cosas que has dicho. O sea, hay problemas que, por ejemplo, bueno, lo del famoso el algoritmo de Shor, ¿no? Que sirve para factorizar números enteros y factores primos, porque en la actualidad el algoritmo clásico que existe tiene ciertas limitaciones hasta cierto número de dígitos, pero el cuántico, la alternativa cuántica sobrepasa esas limitaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos ese caso en el que podemos mejorar los métodos y hacer cosas que es que en la actualidad no se pueden. Y la idea es que también es muy útil, por otro lado, lo que ya he dicho, ¿no? Para codificar, porque tenemos una ventaja exponencial en la codificación y utilizando n qubits tenemos 2 elevado a n estados codificados simultáneamente. Entonces, pues, tiene ese tipo de aplicaciones y luego pues aplicaciones como mixtas, que son las que se están haciendo ahora del Quantum Machine Learning, que eso está muy en desarrollo,
y se están estudiando qué ventajas podemos obtener realmente frente a los algoritmos clásicos que trabajamos hoy en día. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Buenas, no he pillado bien los gráficos porque código podemos leer, es unidimensional. Me parecía que los gráficos eran dos-dimensional y si podrías explicarlo un poquito. Los de los resultados, ¿esto? Por ejemplo, atrás una, por favor. Ese gráfico. Claro, eso no es... entiendo cómo leerlo. Claro, voy a poner uno más fácil. Vale. Esta es la representación gráfica del código, porque en computación cuántica se usan circuitos que representan el código. Entonces, por ejemplo, aquí lo que tienes es, has creado un circuito de n qubits donde n vale 2, o sea, 1 y 2 qubits. Y luego, sobre el qubit 0, que sería el qubit este que pone Q0, aplica una puerta H, pues la escribe aquí. Luego, sobre los qubits 0 y 1, con el 0 de control y el 1 de objetivo, aplican la CX. Pues aquí, el 0 de control, el 0 de objetivo, puerta CX. Luego, bueno, está una barrera, que esto aquí no es importante. Y luego, measure all, lo que te hace es ponerte las medidas en todos los qubits que tienes en tu circuito. Y eso, pues así es como se representan los circuitos cuánticos normalmente. Okay. Entonces, en el dimensión X es donde... Claro, aquí es donde vas colocando todas las puertas que van actuando secuencialmente, en el orden temporal en el que se van aplicando en el ordenador cuántico de la realidad. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Tenemos tiempo todavía. Hola, buenas. Mi pregunta va sobre todo dirigida más a la especialización de si quieres llegar a estudiar la computación cuántica, porque no sé si interesa estudiar desde una carrera de física, dedicarte a la computación cuántica sin tener que llegar a un doctorado. Entonces me gustaría pedirte la opinión de cómo interesa más, si te quieres especializar en computación cuántica, cuál es el camino más viable para estudiar. Pero para trabajar en una empresa. Sí. Pues bueno, la verdad es que en España, o sea, bueno, yo concretamente yo estudié física, pero también hay mucha gente que estudia informática y se dedica a computación cuántica porque luego eso, los conocimientos de física necesarios no son, al final son muy específicos. O igual que al revés, los conocimientos de informática que necesitas tampoco son muy amplios, al final es muy diferente de lo que se da en la carrera. Y bueno, quizás puedas hacer un máster de computación cuántica si te quieres especializar, que hoy en día existen un par de ellos en España, 3, y realmente, claro, si no quieres hacer doctorado, pues ya sería ir buscando pues, por las distintas empresas que se dedican a ello, que al final hoy en España, pues, bueno, están las grandes empresas tecnológicas, pero la verdad es que está teniendo esto un boom ahora mismo, y hay muchísimas empresas que surgen de los centros de investigación, como un spin-off o una startup, y por ejemplo está Multiverse, que se dedica a cosas de ciencia, o luego está, que creo que es del País Vasco, Kilimanjaro en Barcelona, que hace por ordenadores, y bueno, como que hay muchas opciones y no es necesario hacer un doctorado para dedicarse en la empresa, y de hecho hay mucha gente que hace el doctorado en la empresa. Eso también es bastante habitual en el campo de la computación cuántica. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Buenas. ¿Tú crees que en un futuro los ordenadores cuánticos sustituirán a los normales o habrá una especie de combinación, en plan se convivirán juntos? No, o sea, por el tipo de aplicaciones que se están viendo que pueden tener, las que hay hasta la fecha, no son ordenadores que vayan a ser de uso cotidiano. Tú no vas a tener en tu casa un ordenador cuántico y vas a mirar el correo o una película, ¿sabes? Esto tiene unas aplicaciones que son más técnicas para resolver cierto tipo de problemas, entonces, en realidad no. Pero la verdad es que como los problemas que puedes resolver al final son problemas que, por ejemplo, esto de la transformada cuántica de Fourier, pues que eso te pone una ventaja exponencial, pues lo que va a hacer es mejorar muchos algoritmos y procesos que al final pues sí que van a tener un impacto en la sociedad, igual no de una forma directa que lo veas tú en tu casa, pero sí en el caso del avance científico. Gracias. Pues muchísimas gracias. Si no hay
Ninguna pregunta más.